estamos con el estudio acerca del liderazgo en la iglesia y hoy pues nos van a compartir nuestros amados José y Carmen Reveles desde Querétaro. La tecnología no se nos da mucho a todos, ¿verdad? Entonces, pues desde hace varios días se preparó José y desde las 5 estamos conectados, ¿verdad? Para que no pues pase nada, ¿no? Para que todo esté bien. Entonces, pues, le cedemos el lugar para que nos compartan lo que Dios les ha dado acerca de organizar la iglesia. Adelante, José y Carmen. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estén escuchando, los que ya se hayan conectado por todos los medios. Es para nosotros muy agradable el poder saber que pues pudimos hacerlo, porque la verdad es que pensamos que iba a ser un poquito difícil, pero bueno, aquí estamos. Entonces vamos a iniciar con una introducción que pues nos va a hacer Carmelita. Yo también les mando muchos abrazos, muchos besos a todos mis hermanos y hermanas, y aparte aprovecho para agradecerles pues la oración que han estado haciendo por mi salud y todo eso. Y pues ya hubiera estado yo operado de la vesícula desde el año pasado, pero se vino la pandemia y se canceló todo. Ahorita ya empecé otra vez con el, ¿cómo se llama? El protocolo del seguro y esto. De todas maneras, yo les agradezco infinitamente sus oraciones. Muchas gracias, hermanos, por acordarse de mí. Bueno, en esa introducción podemos compararlo con la familia, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando uno se casa, que empieza, por ejemplo, a comprar las cosas más indispensables porque somos dos, ¿no? Somos dos personas, compramos, por ejemplo, ¿qué será? Un comedor de 2 o 3 sillas, una sala pequeña, lo que uno puede comprar porque somos dos personas. Bueno, conforme pasa el tiempo, por ejemplo, es más fácil ponerse de acuerdo dos que más personas, ¿verdad? Entonces ya deciden ir al cine, qué comer, dónde comer y todo eso. Es más fácil. Pero ya cuando, por ejemplo, crece la familia, ya vienen los hijos, ya empezamos a hacer otros gastos, por ejemplo, a rentar un departamento o casa un poquito más grande, comprar otro tipo de comedor, más, que será más tazas, más vasos, más de lo que vamos a necesitar. Entonces aquí el problema es, bueno, no tan problemático, sino ya es más difícil ponerse de acuerdo. Entonces, pues tenemos que echarle muchas ganas pues tanto la pareja, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo con los hijos, luego ya tienen los hijos, ya les empiezas a delegar sus ciertas obligaciones de acuerdo a su edad. Entonces ya empieza uno a decirle, bueno, ¿sabes qué? Niña, a ti te toca, por ejemplo, lavar los trastes del desayuno, o tu niño, pues saca al perro, así. Cosas sencillas para ellos, pero va uno aprendiendo a delegar, que no es fácil, porque los niños se rebelan, ¿no? No sé, los de ustedes, pero los míos les mandaba hacer algo y me decían, ay, ¿por qué yo? Ay, ¿por qué no fulanita? Ay, sotanita. Entonces, de ahí empezamos a acentuar cómo se forman los líderes, ¿no? En este caso, la pareja. Entonces, ese es el problema con los hijos. Posteriormente, ¿qué me queda? Espérenme. Dice, porque la familia va en crecimiento y es necesario ir organizándonos y empezamos a delegar servicios. Esto no sucede siempre en paz. También hay discusiones, yo creo que también ustedes en su familia las han tenido, ¿verdad? Por la discusión de la distribución de quehaceres domésticos. Lo mismo sucede en este capítulo 6, verso 1, dice que hubo discusión por la falta de atención en la distribución de la comida. O ya me... Sí, está bien. ¿Sí? Cuando se inicia la iglesia. Cuando se inicia la iglesia en casa, desde luego son pocos y es sencillo organizarse, pero conforme va creciendo, los conflictos y desacuerdos van apareciendo.
Es necesario ir delegando servicios para poder continuar con el propósito que es prepararse para la predicación de la palabra. Vamos a darle lectura a nuestro tema, ¿verdad? Que es Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía, el 7. El 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pues esto nos dice nuestro tema, ¿verdad? De Hechos 6. Bueno, en este tema vamos a hablar de 3 puntos que son importantes, son los sobresalientes. 1, que es la organización. 2, que es el trabajo de equipo. Y vamos a ver unas características, pero vamos a poner en manos del Espíritu Santo, ¿verdad? Este momento, para que sea Él quien nos edifique, que sea Él, ¿verdad?, quien dirija pues esta pequeña enseñanza, ¿verdad? Y que de alguna manera pues ninguno, ¿verdad?, termine como empezó, sino tengamos algo más en nuestro corazón, cuando menos un buen anhelo, ¿verdad?, de continuar ejercitando pues este trabajo, ¿verdad? En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como ven, el verso 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Cuando nosotros leemos la descripción de la iglesia primitiva, vemos los milagros, la forma de compartir, nos enteramos de la generosidad y del compañerismo, y cómo no, a lo mejor deseamos haber sido parte de esa iglesia perfecta. Pero en realidad, la iglesia primitiva tuvo problemas, ¿verdad?, como los que tenemos hoy en día. Y quiero decirles que ninguna iglesia ha sido ni será perfecta hasta que Cristo y su iglesia se unan en su segunda venida. Realmente podemos ver que todas las iglesias tienen sus propios problemas, ¿verdad? Claro que si tu iglesia, ¿verdad?, si los inconvenientes de tu iglesia te desaniman, bueno, hagámonos unas cuantitas preguntas, ¿no? Pero hay una muy importante, que es esta: ¿me permitirá una iglesia perfecta, desde luego si la hubiera, ser su miembro? Y fíjense, con esta pregunta me quedé pensando un buen ratito cuando estuve desarrollando este tema, porque honestamente con mis características y con tus características, ¿verdad?, yo creo que no nos permitiría una iglesia perfecta permanecer o pertenecer. Entonces, es interesante, ¿verdad? Entonces nosotros debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para que nuestra iglesia sea mejor. Y claro, les diré una cosa: una iglesia no tiene que ser perfecta
para ser fiel. Aquí en el verso 1, otro problema se presentó en la iglesia primitiva. Si vemos, los judíos hebreos, judeocristianos nativos, hablaban arameo, un idioma semita. Los cristianos de habla griega tal vez eran judíos de otras tierras que se convirtieron en Pentecostés. Los cristianos de habla griega murmuraban sobre el trato injusto hacia sus viudas. Quizá este favoritismo no fue intencional, pero se originó por la barrera del idioma. Entonces, vemos que era importante la organización. La organización, inclusive hoy podemos darnos cuenta en nuestra iglesia, aunque sea la iglesia en casa, no importa, es necesaria. Ajá. Por ejemplo, tenemos un buen ejemplo del Padre Dios, ¿sí? Ahí en Génesis, capítulo 1, verso 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, estaba desordenada y vacía. O sea, necesitaba ser ordenada y organizada. El Señor, eso fue lo que hizo, ¿verdad? Al principio, porque ¿dónde iba a poner todo lo que él iba a crear, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, vemos que el Padre Dios la ordena y la organiza. Ordenar es aplicar el cómo. Cuando organizo, decido poner el dónde. Entonces, organizar es un principio usado en la creación, mostrado por Dios nuestro Padre. Este mismo principio usó la iglesia primitiva para solucionar el problema que en su tiempo se vivía. De tal manera que... Para resolver el problema, los apóstoles buscaron 7 hombres respetados de habla griega que se encargaran del plan de distribución de alimentos. Esto puso final al problema y permitió a los apóstoles concentrarse en su ministerio de la enseñanza y predicar las buenas nuevas acerca de Jesús. Primero tuvieron que organizarse para saber lo que debían de hacer. En el verso 24 de Hechos 1, oraron por dirección. Esto no quiere decir que en cuanto vieron el descontento, al momento lo solucionaron. Yo creo que vivieron momentos de tensión por la inconformidad de la falta de atención. Y podemos darnos cuenta que el principio de liderazgo y unidad estaban en acción en la iglesia primitiva. Recordemos que la iglesia en su inicio era dirigida por el Consejo de Ancianos. Ahí en Hechos capítulo 1, 24 dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado. Y el verso 2 de nuestro tema dice, entonces los 12 convocaron. Dice, los 12 son los 11 discípulos originales y Matías, el que se eligió para ocupar el lugar de Judas Iscariote en Hechos 1:26. Aquí vemos, aquí escogieron el sustituto de Judas y la suerte cayó sobre Matías, el cual se unió al equipo. Pero entonces vemos que los 12 convocaron, o sea, estaban haciendo un trabajo de equipo. No fue al azar, no fue alguien que designó, no, sino entonces los 12 dice convocaron, o sea, el trabajo de equipo. Entonces no fue el pastor o director de la orquesta. El plan se desarrolló conjuntamente, pues dice, buscad a 7 hermanos de entre vosotros. La iglesia tiene cada vez nuevos retos conforme crece, pues su crecimiento genera más problemas. Y miren, cuando la iglesia es apostólica, las cosas son muy diferentes a que si fuera una iglesia pastoral. Pues la iglesia apostólica forma líderes y la iglesia pastoral
el liderazgo lo tiene solo una persona. Y bueno, pues algunos le llaman el superpastor, ¿verdad? Porque hace todo, ¿verdad? No delega nada. Cuando la iglesia es apostólica, es genial, pues el pastor o director no sufre por ausentarse un determinado tiempo. Yo recuerdo, ¿verdad?, que viví una experiencia en San Miguel de Allende con el pastor de amistad. Él formó líderes y ellos se encargaban de todas las diferentes labores de la iglesia. Cuando él estaba ausente y decía, yo me pude ausentar una temporada larga, dice, y de hecho, él se ausentó, pues Amistad México lo tuvo más de 1 año y medio preparando en Cristo para las Naciones, y las cosas en la iglesia en San Miguel de Allende se llevaban como si él estuviera presente. Esta misma situación la vivió él en la iglesia de La Roca, en Celaya, pero vuelvo a repetirles, ahí él se dedicó a preparar líderes que en su ausencia de él se encargaban exactamente de todo. Volviendo al tema, como podemos ver, no fue una discusión de asuntos doctrinales, sino por razones prácticas. Hoy también existen discusiones hasta por el color de las sillas, ¿no? A veces, no, yo no me gustan esas, no, me gustan más acoginadas, o si el piano es de cola o no. Incluso a veces hasta el color de la alfombra, ¿no? O de las losas. Ajá. O cómo debe de gastarse el dinero, o de qué color se deben de pintar las paredes, si se ponen cuadros o no. En fin, ¿cuántos corren y critican a su iglesia en lugar de participar en las soluciones? La mayoría de la gente, y no es que seamos malos ni otra cosa, sino que somos seres humanos y desde luego, ¿verdad? No nos gusta participar en las soluciones, sino más bien cambiar de iglesia, ¿verdad? Y ir criticando. Fíjense, tenemos un ejemplo muy padre que me gusta. En el módulo 1, lección 6 de nuestros cuadernillos, dice ahí, y veo que nos da algo para reflexionar de lo que debemos hacer. Dice así: no abandones tu iglesia, en la cual Dios te puso a pesar de sus defectos y fallas. Abandonarla es herir el cuerpo de Cristo. Si es débil, ora a Dios para que la fortalezca. Si está dividida, únela con tu acción cristiana y oración. Si es tibia, dale calor con tu amor a Cristo. Si está fría, arde de celo por ella. Comparte el sufrimiento de Cristo por su cuerpo. Gana a otros que luchen contigo para que la fe en Cristo resplandezca. No critiques, pide perdón a Dios para ti y tus hermanos. No rechaces, obedece. Ponte al servicio de Dios, dispuesto a realizar lo que Él quiere y como Él quiera. No juzgues, ama. El amor cubrirá multitud de pecados, pues en eso conocerá el mundo que somos sus discípulos y sus discípulos de Cristo, en que nos amamos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Esta parte de esa lección me llamó mucho la atención, por eso la puse, ¿verdad? Porque realmente es lo que debemos hacer, ¿verdad? En lugar de brincar de una iglesia a otra, ¿no? Necesitamos realmente participar, ¿verdad? Esperando, ¿verdad?, el resultado de nuestras soluciones en los problemas de la iglesia. Así es. Quiero decirles que yo me voy a quedar con una copia de esto para memorizarlo. Dice aquí, ellos se quejaban de la poca atención por el crecimiento. En el segundo problema, la solución no era que los pastores sirvieran a las mesas. Para solucionarlo, debía de haber 2 ministerios. 1, los que debían dedicarse a la predicación de la palabra y a la oración. 2, el servicio para atender las mesas y no solo de comida, tal vez de ropa o despensas, o bien orar por los que los solicitaran algo o alguna otra necesidad para bendecir o animar, etc. Bueno, déjenme compartirles que también en el hospital eso hacíamos.
Al principio todas iban a la mesa, pero de la mesa vendíamos dos cosas que podíamos vender y se compraban collarines y muletas, etcétera. Pero llega el momento en que empezamos como a descuidar nuestra misión, a lo que nos había puesto el Señor, ¿no? De ir a ver a los pacientes, de ir a orar por ellos, de ver sus necesidades que se les ofrecía en ese momento. Entonces sí es muy importante que nosotros estemos, ¿cómo te diré? Bien encausados en lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en lo que debemos de hacer, porque a veces nos gana otra cosa y no estamos haciendo, al menos nosotros no estábamos haciendo lo que debíamos de hacer. Entonces esto me parece muy importante, estar bien centrados en lo que debemos y tenemos que hacer. Dice, por eso era necesario tener calibre espiritual, ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y desde luego tener buen testimonio. Esto último es importante para atraer a otros, porque a veces somos unos en la congregación y afuera somos diferentes. Si lo dudas, pregúntale a tus vecinos si quieren ser como tú y tener lo que tú dices. En el capítulo 6, donde estábamos, pero del 2 al 4, dice así. Entonces, de Hechos 6, del 2 al 4, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A medida que la iglesia primitiva crecía en tamaño, sus necesidades también aumentaban. Nosotros podemos verlo en nuestra iglesia en casa, ¿verdad? Cómo van aumentando las necesidades, tanto para la atención a los niños y todo lo demás, los donativos inclusive, ¿verdad? No somos la excepción. Y dice, una de ellas fue la de organizar la distribución de alimentos a los necesitados. Los apóstoles necesitaron enfocar toda su atención en la predicación de manera que eligieron a otros para que administraran el programa de alimentos. Y miren, 1 Corintios, del capítulo 12, del 1 al 31, no lo voy a leer porque es un poquito largo, pero si ustedes lo leen con calmita, podemos ver que cada persona juega un importante papel en la vida de la iglesia. Es muy interesante, ¿verdad? Es como un edificio. Cada tabique es importante, cada columna es importante. Entonces, si usted, ¿verdad?, está en una posición de liderazgo y tiene demasiada responsabilidad, determine las habilidades que Dios le dio, así como también las prioridades, y luego busque la ayuda de otros. Si no es líder, tiene dones que Dios puede usarlos en diversos aspectos del ministerio de la iglesia. Ahí en 1 Corintios 12:25 podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que todo tiene un propósito. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, ese es el propósito de Corintios, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Se da cuenta? Si en la iglesia practicáramos esa importancia que tiene cada miembro, como igual, tanto el barrendero como el que predica o como el que toca la alabanza, sería maravilloso, ¿verdad? Pero luego muchas de las veces hacemos grupos electivos, ¿no? Vamos a ver algunas características del verso 6, el 3. Sí. Esta tarea administrativa no se tomó a la ligera. Veamos las características para ser candidato. Notemos los requerimientos para los hombres que se encargarán del programa de alimentación.
de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los trabajos que requieren responsabilidad y trato con las personas necesitan líderes con estas cualidades. Debemos buscar los que son espiritualmente maduros y sabios para dirigir hoy nuestra iglesia. Ajá. Por eso dice el 6.3, dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos ese trabajo. O sea, no era a cualquier hermano, ¿verdad? Por muy bien que les cayera, ¿no? Era alguien que debía llenar esas características. Y dice el verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, vemos que las prioridades de los apóstoles fueron las adecuadas. Aquí vemos que el ministerio de la palabra nunca debe descuidarse debido a las preocupaciones administrativas. Nunca se debe tomar ni esperar que los pastores hagan todo. La labor de la iglesia debe compartirse entre todos sus miembros. En el verso 6 de Hechos, de nuestro tema, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos. El liderazgo espiritual es una tarea muy seria y no debe tomarse a la ligera, ya sea por la iglesia o por sus líderes. En la iglesia primitiva, los apóstoles ordenaron o comisionaron a los escogidos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, separándolos y orando por ellos e imponiéndoles las manos. Imponer las manos sobre alguien en la práctica judía antigua simbolizaba apartar a una persona para que cumpliera un servicio especial. Y lo vemos ahí en Números 27, 22 y Deuteronomio 34, 9. Dice Números 27, 22, dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Y si vemos el Deuteronomio 34, 9, lo leemos, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, perdón, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, podemos darnos cuenta que ellos estaban actuando exactamente como lo determinaban también en Números y Deuteronomio. Entonces vemos que en Hechos 6, 8, 10, o sea, es lo próximo que no sé quién lo comparta, vemos ahí el requisito más importante para que cualquier clase de servicio cristiano es estar lleno de fe y del poder del Espíritu Santo. En el siguiente capítulo, bueno, la siguiente parte de este capítulo, vemos la historia de Esteban. Él fue un buen administrador y un obrero milagroso. La verdad, el ver su comportamiento ante su situación, pues motiva, ¿verdad? Para que pues, nos pongamos a pensar si la madurez que ya tenemos, ¿verdad? Si con la madurez que ya tenemos, podríamos en un momento dado, ¿verdad? Asemejarnos un poquito a su actuación de él. La verdad, está un poquito tremendo, pero bueno, eso se lo tocará a alguien más. Podemos ir concluyendo de alguna manera. Decíamos, les impusieron las manos. En el Nuevo Testamento, la imposición de manos se usaba de 5 maneras. Una, en conexión con los milagros de sanidad, como también en bendecir a otros.
Además, en conexión con el bautismo con el Espíritu Santo, en la comisión para un trabajo específico, en impartir dones espirituales por medio de los ancianos. Como uno de los medios por los cuales Dios transmite dones y bendiciones a los demás, la imposición de manos llega a ser una doctrina fundamental de la iglesia primitiva. No debe separarse de la oración, porque la oración indica que los dones de gracia, sanidad o bautismos en el Espíritu Santo son de parte de Dios y no de las personas que lo están ministrando. La consagración de los 7 hombres aquí tiene 2 implicaciones de primordial importancia. Una, era un testimonio público de parte de la iglesia que los 7 varones habían comprobado con el tiempo que eran constantes en piedad y fidelidad a la dirección del Espíritu Santo. Como también era un acto de consagración de los hombres a la obra de Dios y un testimonio de la decisión de ellos de aceptar la responsabilidad del llamado de Dios. Sí. De ahí la importancia. Sí. De los proverbios. Exacto. El primero está aquí. Es este. Es este el 11:14 y lo de esos. De ahí la importancia de ser maduros espiritualmente. Nos dice en Proverbios 11:14, sí, donde no hay dirección sabia, cae al pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y en 15:22, Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirme. Y luego está Proverbios 20:18, que dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Dice, donde no hay dirección, ese ya lo leí antes. El pueblo, un buen líder necesita y utiliza consejeros sabios. Como vemos, la perspectiva y el entendimiento de una persona, la verdad, como ser humano se ve limitada. Quizás a veces no se tienen todos los hechos, a veces no lo pueden cegar los prejuicios, las impresiones erróneas o las emociones. Para ser un buen líder en casa, en la iglesia, en la oficina, debemos buscar el consejo de los demás y debemos ser repetitivos a sus sugerencias. Luego, después de considerar todos los hechos, podemos hacer nuestra propia decisión. Pero la importancia del consejo, ¿verdad? Es importante para la iglesia. No tomar la decisión uno solo porque puede uno equivocarse. Dice que en el consejo, ¿verdad? Lo último que se leía, ¿qué dice? El consejo, donde hay dirección sabia, cara el pueblo. Ajá. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces podríamos repetir nuevamente, ¿verdad? Un buen líder necesita y utiliza consejeros sabios. Y por la gracia de Dios tenemos buenos consejeros. Beto y Blanquita se han dedicado a prepararse cada día más, lo veo, para ser luminarias, no, sino para el bien de nosotros, de la familia de Fundación. Y digo esto porque pues sus participaciones nos dan crecimiento, nos hacen reflexionar en la madurez que vamos obteniendo. Y cómo no, cada día hay una seguridad más dentro en este camino que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Con una buena dirección nosotros podemos continuar durante toda nuestra vida sirviendo al Señor, buscando de la mejor manera atraer a alguien para ensanchar su territorio, porque pues yo creo que ese es nuestro deber. Quiero invitarlos a hacer una oración. Amado Señor, te damos gracias por este momento tan maravilloso que tú nos has regalado. Señor,
Gracias por estas máquinas, Señor, estos teléfonos que nos simplifican la comunicación y podemos el día de hoy, Señor, pues compartirnos tu palabra que nos da crecimiento, que nos dan conocimiento, Señor. Hoy te queremos pedir, Señor, por nuestro liderazgo, guárdalos de todo mal. Y Padre amado, te rogamos que nos des la oportunidad de volver a un congreso en donde podamos abrazarnos, en donde podamos platicarnos, Señor, porque es maravilloso ahora que no lo podemos hacer. Vemos la necesidad que hay de un abrazo entre hermanos. Vemos la necesidad, Señor, de poder sonreír conjuntamente, Señor, tal vez con un chiste. Vemos que nos hace falta, Señor, compartirnos nuestras experiencias y pues te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús que podamos llegar pronto a tener esa gran oportunidad, Señor. Tal vez la desperdiciamos mucho tiempo, pero con esta experiencia que hemos tenido durante este tiempo, yo creo que podemos, el día que nos reunamos, gozarnos por podernos ver, por podernos abrazar. Amado Dios, yo te ruego en el nombre del Señor Jesús que todos aquellos, Señor, que hayan estado escuchando y viendo este video, tu Espíritu Santo, Señor, los lleve a otro nivel. Tu Espíritu Santo, Señor, los motive a continuar llevando esta labor tan maravillosa, Señor, de ver las necesidades de otros, Señor. Amado Dios, que tu Espíritu siga actuando dentro de nosotros, hacia afuera, Señor, para que podamos nosotros manifestar que Él vive en nosotros, transformando nuestros pensamientos, nuestras actitudes y dejando toda esa vida pasada, Señor, de una manera total y hacer lo que decía Pablo, morir y renacer realmente a una nueva vida, Señor. Padre amado, quita todo temor. En esta época, Señor, el temor, el pánico se ha apoderado de mucha gente, aún de tu pueblo, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, limpies esos corazones y esa mentalidad, Señor, y que la única verdad que quede en nuestra vida, Señor, sea que tú tienes un momento, Señor, tú tienes una cita para nosotros especial, un día, una hora, y que tú cuando nos llames a cumplir con esa cita, Señor, no vas a necesitar de otras cosas, Señor. Que ese temor hacia esta pandemia, Señor, sea quitada en el nombre de mi Señor Jesús, de nuestras mentes, Señor, para que con toda confianza en ti, Señor, podamos continuar con este trabajo, Señor, que tú nos has demandado, delegado, Señor, y que podamos nosotros, Señor, darte gloria y honra siempre, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Yo también los bendigo en el nombre de Jesús. Le pido al Señor todos los días, mientras tenga vida, les pido por sus hijos, los bendiga, los cuide a ustedes también, a los líderes Blanquita y Alberto. Dios les siga dando salud para que nos sigan enseñando y sobre todo que los guarde de todo mal, así como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo lo creo así, que siempre a pesar de esta pandemia y de todo lo que ha pasado y sucedido, nosotros estamos guardados y estamos en el hueco de su mano. Gracias le doy a nuestro Señor Jesucristo por ocuparse de nosotros, por esa bondad tan infinita, por su bendita presencia en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por cuidar a mis hermanos y hermanas, su familia.
Y gracias por todas tus bondades, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, bendito sea Dios. Dice un dicho que las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Y definitivamente es Dios quien va acomodando los tiempos y los temas, porque ustedes iban a estar desde hace como un mes, pero no tenías computadora y luego que no te la arreglaron. Total que se pospuso hasta hoy y el tema fue organizando la iglesia, ¿no? Con base a lo que dice Hechos capítulo 6. Y si algo yo admiro mucho de ti, que se llama José, y de ti, Carmen, es eso, lo organizados que son en todo lo que hacen. Me acuerdo cuando con Adolfo, no sé si te acuerdas, por ahí de 1998, 99, organizaste un desayuno con las autoridades para solicitar el ingreso a los cerezos, y que yo con Adolfo fuimos enviados por Jaime y nos recibiste, y fue cuando te conocí, y nos contaste los planes que estabas haciendo y todo, y ha sido pues toda una vida, ¿no? Toda una vida. Son de verdad que Dios les ha dado ese don para organizar las cosas bien. Pues en la fundación se hacen muchas cosas, ¿no? Y cuando ha habido que, pues, tratar algo que tiene que ver con lo que hace Blanquita de la contabilidad, ella siempre me dice, no, José Reveles lo hace todo, me da todos los reportes, Sí, con él no tengo ningún problema, es más, hace hasta más de lo que le pido, ¿no? Así lo tengo enseñado. Eso, lo has disciplinado. O se alinea. Exactamente, así es. Y pues el trabajo increíble que has hecho en los hospitales, Carmen, durante tantos años, ya décadas. 20 años. 20 ya cumplí años. 20 años. Ya está crecidita, ¿verdad? Para 20 años. Pero no saben lo triste que estoy porque todavía no podemos entrar. Tampoco nosotros podemos entrar, pero pues Dios está en control, ¿no? De verdad que Dios está en control de todo, porque ahora que estamos dando las vueltas para los análisis preoperatorios de Blanca, nosotros oramos mucho, ¿no? Oramos mucho, ayunamos. Yo declaré por fe, yo he visto milagros en toda nuestra vida, y esta vez no nos lo concedió Dios, y empezamos a entender un poco por qué. Porque en cada estudio, en cada laboratorio, en cada lugar, los médicos y las personas que nos atienden ahí tienen una necesidad. Hoy estuvimos con la internista y estuvimos una hora predicándole. Ella estaba llorando, abrió su corazón. Ni siquiera nos quiso cobrar porque dijo, no, dice, yo les debería pagar a ustedes porque ustedes me dieron consulta del alma, ¿no? Estaba de veras con unos problemas y con un quebranto, y cuando yo salí de allí entendí completamente, es que Dios necesita salvar a las personas, las ama tanto que tiene que usarnos, ¿no? Y si pues el no contestar una oración y tener que recurrir al médico y a la cirugía y a todo esto va a redundar en la salvación de otros, pues bendito sea Dios. Hace poco nos contaba también Lupita Barrera, una gran sierva de Dios, hermana nuestra, muy querida de muchos años, que le dio el COVID y la internaron, la hospitalizaron, y ella clamaba, y ella ha visto milagros también, pero ya cuando estaba allí entendió por qué, porque le habló de Cristo a los médicos, a las enfermeras, a los que estaban al lado, delante, detrás, y pudo ser instrumento para salvar a muchísima gente. Internos también que los han llevado a los hospitales. Hubo uno que allí lo tuvieron que llevar a la sala de terapia intensiva, y habían como 40
pues como unas 40 camas y de pronto él se sintió bien, se quitó todo y fue cama por cama hablando al oído de cada uno y les decía, si me oyes, abre los ojos o mueve un dedo, y todos sin excepción abrían los ojos o movían los dedos y decían sí o no. Oró por cada uno de ellos. Cuando cuando el doctor o la doctora entró allí, lo vio y lo regañó y lo pues pusieron en la cama y lo conectaron otra vez. Le dijeron, hasta que no lo valoren usted no se puede ir. Tardó 4 horas para que ya fueran a valorarlo. En esas 4 horas sacaron a 10 muertos de ahí, que ya estaban muertos. Entonces él de pronto dijo, para esto me trajo Dios aquí. O sea, perdió el conocimiento y de pronto cuando recuperó, pues estaba allí y el impulso de Dios fue, háblales de mí, llévalos a mis pies. Entonces, la obra en las cárceles, lo que me cuentan mis amados que están allá, se ha duplicado la membresía. Dentro de las cárceles, yo estaba como que, ay, ¿qué van a hacer sin nosotros? Pues bueno, el Espíritu Santo hace un trabajo mejor que el nuestro, ¿no? Y se ha duplicado, ahora hay el doble de asistentes en cada iglesia. Adentro es una cosa impresionante. Aquí en el DF es impresionante lo que ellos pues cuentan, y la obra en los hospitales está creciendo. Entonces, yo siento, Carmen, que son como unas vacaciones que nos dio Dios, ¿no? Nos dijo, a ver, han trabajado 20, 30 años, ahora me toca a mí, y él está haciendo una labor impresionante, ¿eh? Impresionante. Y precisamente, sí. Pero ¿verdad que sí se extraña? Ah, no, claro que sí se extraña. Cuando yo me iba todo un mes para Colombia con Jaime, yo los iba a ver antes y todo, y me decía, bueno, una vez, pues, o sea, Jaime me dijo, ya, o sea, vámonos, van a poder vivir sin ti un mes. Le digo, sí, pero yo no puedo tanto, le decía, yo no puedo vivir sin ellos, ¿no? Porque pues desde el 96 estamos entrando a cárceles. Así es. Yo desde por la gracia de Dios. Yo desde el 86, y espero poder hacerlo como Jaime lo hizo. ¿Qué ejemplo nos dio, Los últimos meses de vida íbamos a la cárcel los lunes y los miércoles cada 15 días, porque cuando le daban, pues, era quimio y era revisión. Entonces íbamos un lunes y un miércoles, descansaba la otra semana. Luego íbamos otra vez, le daban quimio, y así íbamos cada 8 días, y nos hacíamos pues trayectos de 4 horas, hasta de 5 horas por el tráfico, desde Cuautla hasta allá. Y él iba feliz, y hay un fenómeno que yo vi en él. Apenas si podía caminar hasta el auto, y iba pues dormido casi todo el tiempo, pero cuando ya entrábamos, cuando ya entregábamos la credencial, como que algo lo llenaba y parecía que no tenía nada. Y íbamos a 4 o 5 áreas, obvio, ¿no? Porque yo quería que fuera para todos lados, y en todas partes tenía yo que estarle haciendo así, ya el tiempo, ya. Y hasta hubo unos que allí le dijeron, oiga, hermano, usted ya se parece al hermanito breve del que nos contó, porque pues Jaime contaba de un hermano que le apodaban el breve, ¿no? Porque siempre decía, voy a ser breve, y se tardaba 2, 3 horas, y casi que me iban cargando y seguía predicando, ¿no? Entonces, hasta su última fuerza. Ahora sí que ya el último mes, en lo que fue octubre, fuimos, noviembre estaba pues planeado, pero tenían que hacerle ese examen y esas cosas, y ya no pudo, y pues en diciembre 5 se nos fue, ¿no? Pero hasta sus últimas fuerzas, y yo le pido a Dios que así todos y cada uno de los que estamos acá, todos los que hemos sido llamados a servir a Jesucristo, en los presos, en los enfermos, en los niños de la calle, cada quien
en su área, lo hagamos hasta el fin de nuestros días. No hay jubilación acá, ¿eh? Pero ¿sabes qué, Beto? ¿Beto? Sí, ¿Sí me sí, escuchas? perfectamente. Ahorita estaba recordando algo que era muy bonito poder entrar. Yo me acuerdo que me compré mi Diablo chiquito, llevaba mi video, mi televisión y mi grabadora. Me llevaba la prédica dominical de amistad y esa era la que les pasaba, pues no sabía, todavía no había esa comunicación y Entradas de... todos bien contentos. No nos revisaban nada, podíamos hacer comelitones, bautizar allá adentro, meter albercas inflables, bueno, sacar video, tengo videos y qué barbaridad. Digo, híjole, qué tiempos aquellos tan hermosos que podíamos hacer eso, porque hoy en día, pues ya ves las revisiones y esto sí, esto no, pero bueno, esas experiencias fueron muy bonitas y son cosas que no se pueden borrar del corazón, ¿ya? Así, Y que nos dan satisfacción y nos dan como que es la gasolina para Motivación. continuar, ¿verdad? Es la motivación. así es. Pues lo mejor aún está por venir. Yo sé que lo mejor está reservado para los años que vienen. Y pues yo quería pues cerrar con que cuando uno se organiza bien, y obvio demanda esfuerzo la organización, el resultado es este, ¿no? El que ustedes pues compartieron. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Noten que no dice crecía la iglesia, no dice crecían los líderes, no dice crecía la membresía o crecía la fama de los hermanos, no, crecía la palabra del Señor porque la palabra de Jesús era anunciada, magnificada, exaltada, y dice que el número de los discípulos no se adicionaba, sino se multiplicaba grandemente. Esos son los frutos, los resultados de organizarnos y pues hay que esforzarnos por ahora en este tiempo ser creativos para seguir con la obra. Nosotros hemos continuado contrario a todo trabajo y ahora predico más que cuando estaba yendo, porque todo es por teléfono ahora. Los jueves para mí es un descanso porque no me toca predicar y tengo aquí como a 10 líderes que están conectados y digo, bueno, ya por lo menos ya los alimentamos a ellos, ¿no? Pero durante la semana hay que alimentar a todos los otros. Pues bueno, alguna palabra pues final para ya pues despedir y una oración muy breve para ya pasar a la siguiente actividad. José y Carmen. Claro, bueno, pues una oración, Padre amado. Te rogamos, Señor, que el, el liderazgo dentro de la iglesia, la formación de todos sus discípulos, Señor, no cese. Hasta ahorita tenemos la noticia de que sigue creciendo, han formado más grupos. Y para nosotros es grato escuchar, Señor, pero te rogamos que todo esto no pare, a pesar de las circunstancias que puedan vivir ahí adentro, Señor. Darles esa fuerza, Señor, esa motivación fuerte en su corazón para que no cesen de hablar de tu palabra, Señor. Y Padre amado, que pronto podamos todos también continuar con esos programas maravillosos tuyos, de poder llegar, Señor, y alentarlos con tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. ¿Tú? Los bendecimos, los amamos y pues para nosotros son parte de nuestra familia muy querida. Y yo estoy muy agradecida por todas sus bondades de ustedes, por sus oraciones. Muchísimas gracias y Dios los bendiga, los siga motivando, sigan con salud para llegado el momento en que se acabe esta pandemia, podamos seguir con nuestras, con lo que Dios nos ordenó, con lo que Dios nos dijo que hiciéramos, lo vamos a seguir haciendo.
primeramente Dios, si Dios así lo permite. Y pues muchas bendiciones, muchos abrazos y ojalá algún día nos podamos volver a abrazar, a platicar y a conversar. Dios los bendiga a todos, hermanos. Los queremos Amén. mucho.